Pues muy buenas tardes, bienvenidos a el doctorado en estudios de género de la Escuela de Posgrados en Educación Integral. En esta ocasión es para mí un placer presentarles a la doctora Ana Brenda Martínez Quirós. Ella es de formación normalista con especialidad en español, la maestría y el doctorado en educación permanente cursados en el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, con una muy amplia experiencia en educación básica, en formación de reactivos para exámenes generales de conocimientos, hoy para UCICAM, formando parte de la trayectoria de formación y actualmente directora de escuela secundaria en la Ciudad de México, y es desde allá donde ella nos hace el favor de impartir este primer tema de la Unidad de Aprendizaje, Educación y Formación en Estudios de Género. Y pues les dejo con la doctora Ana Brenda. Ana Brenda, bienvenida y muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo con ustedes temas relacionados a lo educativo, y en este sentido vamos a dar inicio con el primer tema que tenemos, que es el sistema educativo mexicano. La siguiente, por favor. En este sentido, es importante tener referencia y sobre todo el sustento para poder nosotros forma parte de un currículum, pero también va a formar parte del estudio que ustedes tienen en las cuestiones teóricas. Si nosotros no tenemos un sustento teórico, es muy complejo a veces poder aterrizar a todas las ideas que nosotros tenemos, porque a veces las ideas pues las tenemos en nuestra cabeza, pero no sabemos cómo fundamentarlas. Entonces, por ello vamos a empezar con lo que es el concepto de género en el sistema educativo mexicano. El concepto de género en el sistema educativo mexicano se va a basar en las construcciones sociales y culturales que definen y asignan roles, comportamientos, expectativas a las personas basadas en su sexo biológico. Esto va a incluir un enfoque de igualdad de género y la eliminación de estereotipos y discriminación en el ámbito escolar. Hace mucho tiempo, pues, no se veía esta parte fundamental y primordial del género. Teníamos grupos homogenizados y con el tiempo han ido cambiando esas perspectivas. Al día de hoy existen muchas legislaciones, existen muchas leyes, acuerdos internacionales donde fundamenta esta parte que no se había revisado a fondo, que todo era igual y no es igual. La temática sobre el género en la educación, de acuerdo a la Revista Mexicana de Investigación Educativa, va a abordar la evolución y los debates de estudios de género, destacando el creciente interés en México y en Iberoamérica. Aquí vamos a introducir el concepto de género como un campo de conflicto y tensión con una dimensión política que hace Scott en 1992 y que enfatiza que el estudio de género, surgidos en las décadas de 1980 al 90, en donde se va a centrar en las relaciones socioculturales entre los géneros, partiendo de la idea de que los roles de género son construcciones sociales, no naturales. Es decir, lo que yo les mencionaba hace un momento, que nada era en una cuestión biológica, ¿no? Hombre, mujer y hasta ahí. Ahora ya no. Ahora nos dice que los roles de género son construcciones sociales, no nada más naturales. Es importante mencionar y recordar que todas estas teorías y fundamentación son aproximaciones. No hay una verdad absoluta. Sin embargo, esto nos va a acercar y nos va a llevar de la mano a poder nosotros también concretar qué es lo que sí está mejor para mi ámbito donde yo trabajo, para el ámbito que es una investigación, qué es lo que me puede funcionar mejor y sustentar. Ahora bien, el término de género fue introducido para diferenciar del concepto de sexo, el sexo biológico, y esto también nos lo dice Scott. Los estudios de género
evolucionan a partir del movimiento feminista y los estudios de la mujer, iniciados en los años 70, y comparten la perspectiva de que el conocimiento científico está influido por el poder. Metodológicamente, los estudios de género van a reconocer la subjetividad del investigador y valoran la pluralidad de enfoques. Esto, pues, tuvo que haber pues fue una revolución en formas de pensamiento, en situaciones que se llevaban a cabo prácticas y sobre los lugares que tenían ubicados tanto a hombres como a mujeres. Y empiezan estos movimientos por esas inquietudes y estas situaciones que ya eran muy marcadas y todavía hasta la fecha siguen siendo en boga. Todavía la sociedad no está preparada al 100%. El concepto de género ha sido fundamental en la teoría y política feminista desde los años 70. Pensadoras como Simone de Beauvoir y Margaret Mead cuestionaron visiones biologistas, argumentando que las características femeninas y la división sexual del trabajo son construcciones sociales. La siguiente, por favor. En ese sentido, es importante mencionar que estas personas feministas, pues se dan a la tarea no nada más de sustentarlo, sino también hacer una investigación profunda, y esto fíjense que tiene mucho que ver a veces con las cuestiones de religión. Sin embargo, ellas hacen un apartado y lo ven ya de una cuestión más social. De acuerdo al desarrollo conceptual y teórico de género, tenemos a John O'Neill y a Robert Storer. John introduce el término de gender para referirse a la dimensión cultural en la formación de la identidad sexual, destacando la influencia educativa en este proceso. Movimientos de liberación en los años 70 que cambiaron la percepción hacia la homosexualidad, transexualidad e intersexuales que anteriormente eran considerados como anormales por la medicina y psiquiatría. Y esto, bueno, pues ustedes lo pueden revisar, se pueden documentar, e incluso hay películas en donde hablan de estos cambios, ¿no?, que desean hacer a veces por cuestiones políticas, pero también religiosas. Entonces, a partir de estos términos, se va a dar una percepción distinta. Para Robert Stoller, adopta el término de género para diferenciar el sexo social asignado del biológico. Introduce él el concepto de identidad de género que se desarrolla alrededor de los 18 meses de edad y argumenta que los sentimientos y pensamientos no están determinados exclusivamente por una anatomía sexual. Propone que el sexo no determina el género, permitiendo clasificaciones más diversas de identidades de género, por ejemplo, mujeres femeninas, hombres masculinos. Entonces, si ustedes observan cómo va cambiando cada vez que vamos avanzando con los tiempos para uno, que fue en 1951, donde él empieza a hacer la introducción del término gender, a Robert, que dice, bueno, ya le vamos a dar el término de género para diferenciar el sexo social asignado por el biológico. Entonces, cada uno tiene un enfoque distinto. Sin embargo, es muy importante conocer las teorías y profundizar en los temas para tener nosotros una mejor percepción de lo que estamos investigando. La siguiente, por favor. Tenemos esta cuestión, el paradigma empírico positivista. La psicología ha seguido un modelo de clasificación similar al de la biología, y en esos términos usan criterios para categorizar personas y patologías. Comparaciones entre sexos en psicología que a menudo utilizan análisis estadístico para identificar diferencias que los estudios de género atribuyen a la educación y condicionamientos sociales, mientras que los enfoques biologistas lo atribuyen a factores corporales. Esto hasta la fecha todavía sigue siendo
un número estadístico cuando nosotros realizamos un diagnóstico. Cuando se realiza un diagnóstico, no solamente nos vamos a basar si es hombre, si es mujer, nos vamos adentrando en esa cuestión. Este ciclo escolar este año ya dan instrumentos precisos para ahondar y abundar más sobre el tema y hacer entonces sí cuestionarios más enfocados tanto en una cuestión sexual, pero también en cuestión de género y cuestiones migratorias y otras más que vamos a ir viendo a lo largo de estos temas. Bien, para Gayle Rubin, publica el texto fundamental que despersonaliza el género y critica interpretaciones tradicionales sobre la opresión de mujeres. Introduce el concepto de sistema sexo-género que transforma la sexualidad biológica en actividad humana, explicando el patriarcado desde las perspectivas marxistas, psicoanalíticas y antropológicas. Argumenta que la división del trabajo por sexo y la heterosexualidad hegemónica refuerzan desigualdades y tabúes contra la igualdad de género. Las críticas iniciales dentro de las primeras investigaciones sobre desigualdades y violencia de género tendieron a ser esquemáticas, describiendo a las mujeres como víctimas pasivas y a los hombres como abusadores, bajo el marco de una cultura patriarcal, lo que resultó limitado en su capacidad de esclarecimiento, que a la fecha todavía tenemos algunas situaciones, algunos casos, a donde sucede que es la mujer la que es la víctima y el hombre es el agresor, pero también se ha demostrado lo contrario. Y eso pues también afecta, ya no, esas críticas pues no nada más se encasillaban en una mujer, ahora también ya son en hombres y también en estas cuestiones de género. Siguiente. En su obra El género, una categoría útil para el análisis histórico, la historiadora feminista Joan Scott introduce 3 conceptos fundamentales sobre el género. El primero es el género como construcción social. El género no es una característica biológica innata, sino una construcción social que define la diferencia sexual. Género y poder, este es el segundo. El género funciona como una estructura principal en las relaciones de poder, influyendo y reflejando las dinámicas de dominación y subordinación. Contexto histórico y social. La forma en que se construye el género está influenciada por el contexto histórico, social y cultural que ocurre. Y esa parte es importante. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a ver que si es una cuestión de género como construcción social. Aquí ya está incluyendo a las 3 y que es influenciada, que a veces parte de lo histórico, lo social y lo cultural. Desde lo histórico, desde épocas mucho antes, que era lo que sucedía y que se vienen repitiendo muchas de las historias, la misma sociedad, que es lo que influye en gran parte lo que va construyendo, y lo cultural, que es lo que sucede alrededor de esos tiempos. Afirma que los sistemas de género, sin importar la época, operan a través de oposiciones binarias, como hombre-mujer, masculino-femenino, público y privado. Estas categorías, a menudo jerárquicas, facilitan el análisis de procesos sociales y culturales complejos, donde las diferencias de género no siempre son claras ni evidentes. Es decir, vuelven otra vez a encasillar hombre, mujer, masculino, femenino, público y privado, y dejan a un lado todas las demás variantes que pueden existir. Dentro de su enfoque, Scott describe el género como una categoría social que se aplica a cuerpos sexuados. Resalta que la identidad de género no está determinada biológicamente, sino que es un constructo social desarrollado en contextos políticos, personales, ya sea relaciones heterosexuales u homosexuales.
Siguiente. En el tercer capítulo de su obra, Robert Conley aborda y critica las teorías esencialistas de la identidad de género, destacando varios puntos clave. Uno es la crítica al enfoque esencialista. Conley señala que el enfoque esencialista que busca definir una esencia universal de la masculinidad o feminidad es arbitrario o poco consistente. Las distintas interpretaciones sobre la esencia de género a menudo no se alinean y reflejan más los valores del proponente que una verdad universal sobre el género. Masculinidad hegemónica y masculinidades múltiples. Introduce el concepto de masculinidades múltiples, donde varias formas de masculinidad coexisten, pero una siempre se posiciona como hegemónica, marginando a las demás. La masculinidad hegemónica no es una personalidad fija, sino aquella que se sitúa en una posición dominante dentro de un sistema de relaciones de género, preferida por la cultura de cada época. Siguiente. Género como acción. Conley redefine el género como una acción en lugar de un atributo fijo. Él va a enfatizar que la masculinidad y la feminidad son configuraciones de prácticas de género y que en lugar de definirlas como características o normas, debemos examinar los procesos y relaciones a través de los cuales las personas viven el género. Limitaciones de las teorías de roles de género. Critica las teorías tradicionales de roles de género por su falta de consideración hacia hombres gay y a su incapacidad para abordar adecuadamente la raza y la etnicidad, así como las relaciones de poder. Está el modelo provisional de estructura de género. Propone en un modelo de estructura de género que incluye 3 dimensiones: poder, producción y vínculo emocional, para entender mejor cómo el género se interrelaciona con otras configuraciones sociales. Reconsideraciones posteriores. En sus revisiones posteriores, Conley ajusta su teoría para abordar la unidireccionalidad de las jerarquías de género, reconocer la capacidad de decisión y acción de las mujeres y destacar la geografía política de las masculinidades, subrayando cómo las masculinidades interactúan a niveles local, regional y global. Ahora bien, a diferencia de las perspectivas de Scott y Conley, el feminismo cultural sostiene que existe una esencia o naturaleza femenina que debe ser reconocida y valorizada. Este enfoque va a buscar reivindicar y revalorizar los atributos que históricamente han sido menospreciados, en contraste con el estudio de género, que considera que la identidad de género es una construcción social, no una característica innata. Siguiente. Aquí es un cuadro en donde vienen todos los autores que nos van a hablar. Esos son unos de muchos sobre el concepto de género, son los aspectos, concepto de género, la diferencia entre sexo y género, la crítica a enfoques esencialistas y el enfoque en identidad. Esto nos va a ayudar mucho a tener una visión más completa y amplia sobre cuáles fueron las aportaciones, porque a veces nos casamos con alguien, con un investigador, y dejamos a un lado a los demás que nos pueden apoyar y ver otras perspectivas. Por ejemplo, el concepto de género para Scott es la construcción social, la diferencia sexual, la forma primaria de relaciones de poder. Pero
Si nos vamos con Judith Butler, un ejemplo, el género y el sexo son ficciones culturales. No existe un sexo natural, solo construcciones culturales. Si observan, aquí nos está hablando de la diversidad, de cada punto de vista distinto de lo que tienen en sus aportaciones sobre un mismo concepto, un concepto de género. En otra puede ser de Fausto, que el sexo es una convención social y administrativa. Cuestiona la idea de dos sexos, nada más. Entonces son las posturas que tiene cada investigador y que se dedicó toda su vida a hacer este tipo de investigaciones y aportaciones. Y, por ejemplo, en la diferencia entre sexo y género. Para unos, el género son prácticas múltiples, jerárquica, física, no fija ni universal. Pero para otros, el sexo y género son construcciones culturales. La distinción entre ambas es una ficción u otro, que son los dualismos que están inscritos en cuerpos y estructuras que no pueden ser abolidos solo por la performatividad. Entonces, aquí ustedes observen que cambia cada uno de los rasgos, de los aspectos que se van abordando. Al igual de las críticas, cada quien tenía una crítica distinta. ¿Y qué es lo que él critica, no? Por ejemplo, en alguno destaca que el sexo es una convención, no una realidad biológica. Pero para otro dice, bueno, sí, pero resalta la persistencia de las estructuras de dominación, critica la superación mágica de dualismos. Entonces, se contraponen y pareciera como que no hubiera un acuerdo, sin embargo, sí van dejando claro, tanto por las épocas y por las investigaciones, que uno va agregando a otro y en otros van quitando, van haciendo la reducción a veces de estos aspectos que son importantes. Y dentro del enfoque de la identidad, si ustedes observan que solamente el concepto no nada más es el género, sino también nos habla de la diferencia entre sexo y género, la crítica y también el enfoque de identidad. Son conceptos que a veces para muchas personas les cuesta mucho trabajo identificar y clasificar, y todo a veces lo confunden con o un género o una identidad o sexo. Entonces, es muy importante que todos estos conceptos, estos términos, nos vayan clarificando las ideas y entonces sí, también nosotros tener nuestro propio concepto de cada uno de ellos, construirlo a partir de todas estas teorías que se van fundamentando. Esto de cada uno, ustedes pueden ir abordando a cada uno de los que van sustentando, investigar a profundidad y entonces también darse cuenta que esto es algo muy pequeñito de todo lo demás que van sustentando. Dentro del enfoque de la identidad, aquí el autor maneja, por ejemplo, Robert, la identidad masculina y femenina son configuraciones de prácticas siempre asociadas con contradicciones. Pero para Fausto desafía la idea de dos sexos fijos, propone una visión más compleja del sexo como convención social, recordando que también las épocas van marcando lo que tanto histórico como cultural y social, qué es lo que está pasando alrededor de ellos y que las investigaciones que se hicieron en 10, en 15 años va a modificar la concepción de lo que tienen en ese momento, en ese año y lo que están viviendo en la época. Siguiente, por favor. La socióloga argentina Gloria Bonder argumenta sobre el género. Tiene 3 dimensiones clave. La primera es la construcción sociocultural e histórica. Hace referencia a las construcciones socioculturales e históricas que definen los roles de mujeres y hombres, y en estas construcciones varían según la época y la sociedad, basadas en la diferenciación sexual
de los cuerpos y están sujetas a cambio y transformación, que es algo que ya hemos estado mencionando y aquí, bueno, pues lo vuelve ella a sustentar y ratificar, que tiene mucho que ver la referencia sociocultural e histórica. Ahora bien, en el punto número 2, la categoría de análisis social, el género, brinda una herramienta para analizar la realidad social, permitiendo identificar los roles y tareas asignados a cada género, así como las desigualdades y relaciones de poder. Ayuda a reconocer las causas de estas inequidades y a formular estrategias para abordarlas en diferentes ámbitos, como el laboral, educativo, familiar y personal. El punto número 3 es la categoría política. El género también es una categoría política que busca transformar las inequidades. Reconoce el patriarcado como un sistema de dominación y critica la construcción androcentrista de nuestras sociedades, promoviendo la acción para cambiar estas estructuras de poder. Siguiente, por favor. Ahora bien, hasta ahí vamos a terminar estas concepciones y términos que nos da el género, las aportaciones que nos dan y nos enfatizan diferentes autores, y que de ahí nosotros también de una manera crítica, un pensamiento complejo, podemos nosotros también visualizar qué es lo que está pasando ahorita, en qué ha cambiado, siguen las mismas percepciones o son distintas. Ahora, ¿cómo se concibe el género? ¿De qué trata? Y nosotros, ¿cómo lo entendemos? Si a nosotros nos preguntaran, ¿qué es para ti el género? ¿Qué responderías? Desde tu postura, ¿cuál es tu concepción? Son preguntas importantes que nos van a llevar a la reflexión de todo este tema y cuestionarnos en dónde estamos ubicados y qué ha sucedido. Y bueno, pues todo esto va a traer una repercusión. ¿Por qué? Porque pues a partir de todos estos movimientos, de estas investigaciones de autores, pues van a haber convenciones, van a haber marchas, pero también van a haber legislaciones y van a haber aportaciones. Por ejemplo, desde la organización, los conceptos sociales de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el género son comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. De acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el género se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociadas a ser hombre o mujer, las relaciones entre hombres, niñas y niños. Estos atributos, oportunidades y relaciones se establecen y se aprenden en sociedad. Son específicos al contexto o tiempo y pueden cambiar, por ejemplo, el hecho que las mujeres hagan más tareas del hogar que los hombres. Un sistema educativo justo e incluyente constituye una de las palancas más eficaces para la transformación de la sociedad. Esto lo señala Solari, para que la educación de calidad pueda tener efecto de producir menor desigualdad. Ella misma debe de serlo más igualitariamente. Ahora bien, las nuevas tendencias hacia la educación son enfocadas como un sistema democrático, igualitario y obligatorio. En prospectiva, se pretende formar a las futuras ciudadanas y ciudadanos educandos de hoy. El punto importante, quienes estamos en la investigación, quienes nos estamos pues haciendo maestrías, doctorados, un punto importante es que la escuela como agente de formación es el lugar ideal para que se propicie y se fortalezca. Con esto cerramos esta parte de lo que es género
Y ahora sí, el concepto sobre la familia en México. Existen igual muchos conceptos, sin embargo, son algunas aproximaciones que la definición etimológica de familia viene del latín familia, que hace referencia a un grupo de esclavos que pertenecen a un patrón en turno a su vez, y deriva de famulus, o sea, esclavo, siervo. Esto, bueno, pues nos lo dice Valdivia 2008, Rondón, exponen que la familia ha sufrido en los últimos 40 años profundos cambios en la estructura. El estudio de la familia actualmente gira en torno a diversos cambios, sujetos a una proliferación teórica y también valórica. Aclara Gutiérrez, el estudio del concepto familia en México comprende múltiples aspectos intrínsecos y extrínsecos que derivan de la complejidad de su organización y conformación. Por ello es su dificultad. Una aproximación al concepto de familia la dan Gutiérrez y colaboradores al considerar que la familia es donde los individuos crean, recrean, aprenden y transmiten símbolos, tradiciones, valores y formas de comportamiento. Siguiente, por favor. Ahora sí, para la ONU, en el artículo 131, estipula que la familia debe quedar definida como nuclear. La conforman esposos o un padre o una madre con hijos, no casados, en adopción, entre algunas otras pocas variantes. Para Rondón lo esclarece así. La familia es una institución basada en lazos de relación del matrimonio, descendencia o adopción, constituida por padres, no necesariamente casados. La familia, en estas dos últimas definiciones, tiene como base la estructura de la familia tradicional, aquella que solo funcionaba con papá, mamá, procreación de hijos. A su vez, un grupo dentro del macrogrupo, es decir, la sociedad que transmuta teniendo consideración situaciones sociales, políticas, económicas, etc. Ustedes recuerden, hace 20 años, hace 30 años, los que estamos un poquito más jovencitos, así era la estructura, mamá, papá e hijos. Hoy en día es mamá, mamá, papá, papá, abuelitos, tíos, otras personas. Entonces, esto pues va cambiando de acuerdo también a los contextos. Si bien es cierto que en 2011 tenían esa percepción, ahora es distinta por lo que en las mismas escuelas, pues ahora decimos padres de familia y ya no incluimos si es la mamá, si es papá, sino incluimos a todas las variantes que existen. Siguiente, por favor. De acuerdo con la información de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, la familia es una institución social básica que encausa y organiza a través de la interacción personal los valores, las creencias y costumbres de una determinada estructura social. Existen y coexiste diversidad de familias, por lo que es de suma importancia que se les reconozca con el objetivo de que los derechos y obligaciones establecidos para cada uno de sus miembros respondan a las necesidades de la amplia variedad de estructuras familiares y no solo en un modelo impuesto, sino que generalmente es de la familia nuclear. Y todo esto no era tan notorio, pero conforme ha pasado históricamente, en estos últimos 4 años, cuando fue la pandemia, ahí surgieron muchas situaciones de la familia. Familias que desaparecieron, familias nucleares, familias que tenían violencia más del 100%, familias que de pronto ya en la cuestión que con defunciones que dejaron de ser y que tomaron los tutores o que fueron los tíos o que fueron los hermanos. Entonces,
finalmente es un núcleo y ahí mismo nos está diciendo, es importante reconocer tanto a las personas que conforman esta familia y también los derechos y obligaciones que tienen establecidos, porque el hecho de que sea el tutor, que no sea la mamá, que no sea el papá, una obligación, por ejemplo, de acuerdo al artículo 3 constitucional, es que la obligación del padre o tutor debe de llevar a sus hijos a la escuela. Y así hay muchas legislaciones donde sustentan y fortalecen esta parte de la familia. Siguiente, por favor. Las familias se establecen determinados estilos de comunicación. En su interacción interna y en el contexto social amplio se establecen relaciones y se constituyen proyectos de vida. Las familias se reconocen por su estructura, entre los que se encuentran. Este estudio ustedes lo pueden visualizar cuando realizan un diagnóstico. Si trabajan en un ámbito de la escuela, en un ámbito privado, en una fábrica, en una empresa. Y es algo que de ahí partimos para hacer investigaciones. ¿Qué es lo que quiero atender? ¿Con quiénes estoy tratando? Y que es muy importante porque si nosotros desconocemos esta información, de pronto nos pueden llegar y no tener el contexto y abordamos y podemos hasta cometer algunas situaciones que no son correctas o juzgamos antes de tiempo. Entre ellas tenemos las familias monoparentales. ¿Quiénes son? Bueno, están constituidas y están formadas por el padre, la madre, hijas e hijos. Las familias nucleares están formadas por la madre, el padre, hijas e hijos. La familia compuesta o reconstruida, está formada por parejas en las que uno de los integrantes estuvieron unidos en una relación previa, a veces con hijos de su primera y segunda relación. Familia corresidente está conformada por personas que deciden vivir en familia, aunque no exista lazos de parentesco entre ellos. Familia extensa o ampliada está conformada por varias generaciones de la familia. También existen estructuras familiares en que la pareja han decidido no tener hijos, entre otras. De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, en México, de cada 100 hogares familiares, 71 son nucleares, 28 son ampliados y 1 es compuesto. Ahí observamos cómo hay diversidad. Estamos hablando ya de una diversidad y que no es una familia monoparental, ha cambiado. Las estructuras familiares definitivamente son distintas. Ya no son como las que teníamos hace 30 años, 20. ¿Existen? Sí, siguen existiendo. Aquí incluso nos están diciendo, ¿no? Son 71 nucleares, pero ya tenemos 28 ampliadas y compuestas y las que no conocemos también. Esa es otra situación. Siguiente, por favor. Ahí. Bueno, los hogares están dirigidos por hombres y mujeres en 2020. Fíjense bien aquí, son datos muy importantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México es un 40% y en los hombres es un 60% en la Ciudad de México. En Nuevo León es el 27% y hombres es el 73%. Ahí cambió. Si ustedes observan, entre el primero y el segundo, podemos decir que es la mitad, ¿no? Y de hombres, bueno, pues ahora dirigen también, ¿no? Que ha sumado y no restado, han sido en menor. En Jalisco, mujeres 34%, en hombres el 66%. En Chiapas, mujeres
los dirigen 27% y hombres un 73%. En Guerrero, mujeres un 35% y en hombres un 65%. En Oaxaca, mujeres 31% y en hombres 69%. Entonces, si observan, aquí dirigen en su mayoría los hombres y las mujeres ya tienen menos participación. Y esto ha cambiado definitivamente por la misma situación, el contexto social, económico, que antes, bueno, pues había la posibilidad que la mujer estuviera en su casa dedicada al 100% a cuidar a los hijos y estar haciendo labores domésticas. Y ya ahora en la actualidad, realmente las mujeres ya están también inmersas, ya no alcanza con un salario, ahora tiene que ser doble o a veces en alguno de los casos es uno el sustento, ya sea una mujer o un hombre. Ahora bien, el concepto de familia en México es dinámico y multifacético, reflejando cambios socioculturales, económicos y legales. Los autores mencionados ofrecen perspectivas diversas que abarcan desde la visión tradicional hasta las nuevas formas y estructuras familiares en el contexto moderno. Siguiente, por favor. Ahora bien, cerramos esa parte y empezamos con el trato a la diversidad. La actual política educativa de México establece que la educación en y para la diversidad es para todos los mexicanos y no solo para los pueblos indígenas. Antes, pues se tenían programas exclusivamente y los pocos que habían para pueblos indígenas y también con lenguas indígenas y era muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces eran maestros rurales que se dedicaban, que tenían ellos su propia lengua o que hablaban español y de pronto lo mandaban a alguna comunidad y en lugar de propiciar y fomentar lo que ellos tenían en un dialecto, pues ahí había una falta de comunicación, no había una identificación, no había una empatía. Entonces decidieron en algún momento establecer solamente libros, solamente actividades guiadas y los seccionaban y los fragmentaban. Entonces, totalmente estaban fuera a pesar que estaban en educación, pero no era lo mismo, los tenían segregados. Ahora bien, se requiere que el profesor cuente con las herramientas necesarias para acercar el conocimiento a las niñas y niños con calidad, equidad y pertinencia sociocultural, étnica y lingüística. Y de esta manera contribuye a la formación de sujetos capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales que existen en diversas comunidades epistemas y que respeten la diversidad cultural y se enriquezcan con ella. Y así les permite intervenir en procesos de transformación social. El trato a la diversidad ha sido un gran tema que se ha dejado a un lado. Sin embargo, desde el modelo educativo anterior, en donde se habla en un apartado, en un libro de equidad e inclusión, va a mencionar los diferentes modelos educativos que pueden adaptarse para ser más inclusivo y equitativo. Un ejemplo son los distintos pueblos indígenas en el país que tienen una identidad propia, por lo que es imprescindible transitar hacia una atención diferenciada, pertinente e inclusiva, considerando la diversidad cultural y lingüística. Siguiente, por favor. La equidad e igualdad. La equidad va a implicar adaptar estrategias. Si yo quiero que en un grupo aprendamos, busquemos otras maneras de tener una mejor comprensión de conceptos, para un aprendizaje significativo, definitivamente el maestro, el investigador, quien esté como responsable en esa cuestión educativa, tendrá que adaptar estrategias, porque no podemos ya homogenizar a un grupo, al contrario, hay una gran diversidad, al igual que las técnicas, recursos
para atender las necesidades individuales de los estudiantes, mientras que la igualdad se busca tener los mismos recursos sin hacer diferencias. Garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje, independientemente de sus antecedentes, que pueden ser barreras físicas, curriculares, sociales, etnia, entre otras. Esto sí impacta y da continuidad en la nueva escuela mexicana, porque no solamente era tener una equidad, sino implica también el que puedan y hacer intervenciones y hacer una flexibilidad curricular. Es decir, si tengo un niño que llega con alguna discapacidad física y que tiene que ocupar silla de ruedas y yo estoy en un tercer piso, la escuela tendrá que modificar y adaptar un salón para poder atender al alumno que tengo con ese tipo de capacidad. Si es en una cuestión de algún alumno que viene de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, entonces tendrá que haber una flexibilidad curricular. Y al ser flexibilidad curricular me refiero a que los contenidos tendrán que ser para todos, no nada más para el que viene de migrante o el que tiene de barreras. Los tengo que incluir, los tengo que acercar, porque el desconocimiento, la ignorancia nos provocan muchos problemas dentro de las aulas, dentro de la misma sociedad. El que uno como maestro busque estos recursos, dan ese apoyo y fortalecen tanto a un grupo, pero asimismo hacen crecer a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que tienen otro tipo de situaciones que garantizando pues su aprendizaje, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Aquí yo les hice un comparativo de lo que yo les platicaba hace unos momentos, el modelo educativo de equidad e inclusión y ahora lo que es la guía operativa. En nuestra guía operativa, esto es todavía del año pasado, y cómo se ha ido modificando. A mí realmente lo que me llamó la atención es que en algunos momentos se modifica, pero en otros se continúa y en otros se fortalece. Tenemos los aspectos de diversidad en el aula, las adaptaciones curriculares, la cultura de inclusión, las políticas de inclusión y la evaluación. En el modelo educativo es reconocer, de acuerdo a la diversidad en el aula, es reconocer que cada alumno es único, que tiene sus fortalezas y debilidades, asimismo donde desarrolla en un contexto cultural, social e histórico, así como su estilo de aprendizaje. Pero si nosotros observamos en la guía operativa, ¿qué es lo que ahorita que rige a todo lo que es educación básica? Nosotros tenemos ese es un libro en la cual nos va hablando cómo se debe de atender a los alumnos, existen protocolos de actuación, hay apartados de convivencia, hay apartados de recreo activo, es decir, es una guía que nos va llevando de la mano qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer para no provocar una situación ya a un nivel jurídico, a un nivel en donde pues de pronto se pierde de vista a los alumnos por ser exclusivos. En estos días se acaba de dar a conocer que las barreras de aprendizaje pues no nada más son para los niños con discapacidades diferentes, sino también para los maestros. Y eso ha impactado en las comunidades educativas porque pensábamos que los que no tenían sus barreras eran aquellos niños con situaciones físicas, emocionales, de trastorno, y no. Resulta también que ahora también es el maestro. ¿Y por qué? Porque desde el momento en el que decimos no te recibo el trabajo, no quiero que trabajes así, te vas aislado, haz tu tarea pero vela a hacer la distancia y después me la traes.
Esas son las barreras. Entonces, creo yo que es muy importante tomar en consideración que no debe de haber barreras para la educación. Tiene que haber todas las oportunidades alternativas para poder guiar a muchos jóvenes, niños, adolescentes que necesitan esa parte, y nosotros como maestros, agentes sociales de transformación somos esa puntita que podemos hacer la diferencia. Entonces, regresando a la diversidad en el aula, la guía operativa comenta y argumenta que garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales, tengan acceso a una educación de calidad en un entorno inclusivo. Para la evaluación, por ejemplo, la evaluación inclusiva es implementar métodos de evaluación que consideren las diversas formas en que los estudiantes pueden demostrar su conocimiento y habilidades, evitando enfoques que favorezcan a un grupo sobre otro. Ahora nos dicen que la evaluación de prácticas, monitorear y evaluar la implementación de prácticas inclusivas y su impacto en el aprendizaje y en el bienestar de los estudiantes. Una mejora continua, utilizar los resultados de la evaluación para realizar ajustes y mejoras continuas en las políticas y prácticas educativas. Entonces, no nada más es implementar un método y que es el único que me va a funcionar para una evaluación, sino que también existen otras maneras de poder evaluar, una evaluación continua, una evaluación permanente. Aquí mismo nos está diciendo una evaluación de prácticas. El maestro puede dar la instrucción, puede decirles cómo tienen que realizarlo. Ahí antes era el término hacia una calificación. Y era si lo hacía bien o no, a veces hasta pues no ocupando alguna rúbrica, algún apoyo, un instrumento de evaluación. Ahora no. Ahora la evaluación ya se tiene concebida como un proceso, no es un fin, es un proceso. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros nos podemos dar cuenta cómo el alumno va avanzando. El simple hecho de que los voy conociendo cuando realizan una práctica o cuando les dicto y reviso qué es lo que hicieron, me doy cuenta quién sí lo hizo, quién no lo realizó, pero también observo cómo ese proceso de mejora, a lo mejor en la letra, a lo mejor supera ya la redacción. Entonces, es importante el estar monitoreando constantemente y evaluar la implementación de las prácticas inclusivas. Es decir, no nada más me voy a ir hacia la temática, hacia el contenido. No. Ahora también voy a buscar esa transversalidad e incluir temas que tengan que ver con lo que yo estoy dando como clase, pero también me puede favorecer y apoyarme de otras disciplinas que van a favorecer junto con, en algunas escuelas se cuenta con el apoyo de UDEI, que son maestras y maestros especializados que van a detectar a este grupo que tenemos diferentes, con capacidades distintas en el habla, en el aprendizaje, hasta en conducta. Y ellos van a ser los que nos van a ayudar y a tener esas herramientas, fortalecer dentro del aula estas evaluaciones. Entonces, si ustedes observan, algunos modelos sí son de equidad e inclusión, pero otros se modifican totalmente. Siguiente, por favor. Tenemos ahora el tema de las leyes y los derechos universales. Todos estos modelos educativos que vienen desde un contexto internacional y que va bajando de acuerdo a los países, la construcción de elaboración de un plan y programas de estudio no solamente es por lo que nosotros sabemos hacer, sino también existen legislaciones, convenciones, leyes que le van a dar ese sustento. O sea,
No nada más es elaborar un plan de programa y está muy bonito y porque yo quiero dar cierta materia, sino que tiene que haber un sustento. Y qué mejor que estas leyes y los derechos universales son los que nos van a fundamentar. Con respecto al trato a la diversidad en el ámbito educativo y social, se respalda a partir de la fundamentación legal en la cual se busca garantizar los derechos e igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de sus diferencias. Entonces, aquí ya observamos que la fundamentación es muy importante. Si nosotros desconocemos la ley, es muy fácil nosotros caer en alguna situación por no tener el conocimiento. Entonces eso no nos exime a no saber, porque a veces decimos, somos muy buenos para planes y programas, sé hacer una investigación, pero cuando ya se lleva a cabo alguna interacción social, una interacción y caigo en alguna situación y que yo no me di a la tarea de saber cuáles son los derechos, cuáles son las leyes que los están sustentando, se cae todo lo que yo haya construido. Entonces, la normatividad legal varía de acuerdo al país y se basan en los principios internacionales y convenios, es lo que yo les mencionaba. La normatividad va a depender de cada ciudad, a veces incluso también llega a pasar aquí dentro del país. Para lo que se trabaja aquí en la Ciudad de México, no es lo mismo que a veces se tiene que adecuar, no quiere decir que cambie, se adecúa para Jalisco, para Nuevo León, para Chihuahua, pero esto va desde un principio internacional y los convenios. Ahora, donde se va a buscar ¿qué? Promover la equidad y la inclusión. Es importante recordar que se aplican las leyes y normatividad hasta que aparece en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, tal vez se haya modificado un artículo, por eso es muy importante la educación continua y permanente, en todo ámbito. Si estoy dentro e inmerso en la educación, mi obligación y mi deber es estar al pendiente de esas modificaciones. Hay modificaciones desde cómo evaluar, hay modificaciones sobre los derechos humanos, hay modificaciones infinidad, pero puedo yo escuchar rumores o me pueden haber comentado o dicho, no es que ya cambió la legislación, ya cambió ahora el artículo, ahora todos acrediten. ¿Quién me va a dar la veracidad? ¿Quién me va a decir que sí realmente se cambió? Es el Diario Oficial de la Federación. Mientras no se emita, mientras no se dé a conocer, todo sigue igual. Entonces hay que estar muy al pendiente y presente porque las leyes se van modificando y en ocasiones se derogan. De acuerdo al trato a la diversidad, vamos a ver que los principios internacionales y convenios son los que voy a mencionar, son los derechos humanos internacionales. Es importante conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1948. Establece principios básicos de igualdad y no discriminación. El primer artículo establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Fíjense, es algo internacional. Y lo internacional no está diciendo que todos, no nada más son algunos, somos todos, nacemos libres, iguales y tenemos los mismos derechos. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial prohíbe la discriminación racial y promueve la igualdad de derechos. Claro, esto los vemos como convenciones y es importante el no ignorar la misma ley o el convenio, porque de esto hasta nos puede ayudar y puede favorecer a estas cuestiones que a veces son injustas. Siguiente, por favor. Está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que aboga por la igualdad de género y la eliminación de la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos. La Convención sobre los Derechos del Niño
Garantiza derechos y protecciones para todos los niños, incluyendo el derecho a una educación inclusiva y libre de discriminación. Las leyes antidiscriminación. Muchas naciones tienen leyes que prohíben la discriminación en diversos ámbitos, incluyendo el empleo y la educación, los servicios públicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Derechos Civiles en 1964 prohíbe la discriminación por raza, color, religión, sexo o nacionalidad. Leyes de educación inclusiva. En algunos países existen leyes que establecen la obligación de proporcionar una educación inclusiva para estudiantes con discapacidades. Por ejemplo, la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. En Estados Unidos garantiza la educación pública gratuita y adecuada para estudiantes con discapacidades. Leyes de igualdad de género, normativas que buscan eliminar la discriminación basada en el género y promover igualdad en el trabajo, la educación y otros sectores. Por ejemplo, la Ley de Igualdad de Remuneración por el Trabajo de Igual Valor en el Reino Unido. Leyes sobre la orientación sexual y la identidad de género. Importante. En muchos países, las leyes buscan proteger los derechos de las personas LGBTQ y más y prevenir la discriminación. Por ejemplo, la Ley de Igualdad de Matrimonio en varios países que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Siguiente, por favor. Gracias. Leyes de igualdad de género, normativas que buscan eliminar la discriminación basada en el género y promover la igualdad en el trabajo, la educación y otros sectores. Leyes sobre la orientación sexual y la identidad de género. En muchos países, las leyes buscan proteger los derechos de las personas LGTBQ y más y prevenir la discriminación. Ejemplo, la Ley de Igualdad de Matrimonio entre el mismo sexo, las normas y políticas internacionales. En la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 10, que busca reducir la desigualdad dentro de los países, entre ellos promoviendo la inclusión e igualdad. El Marco de Acción de Dakar, propuesto en el 2000 y que enfatiza la importancia de la educación para todos y la inclusión en el sistema educativo. Estos fundamentos legales sirven como base para desarrollar políticas y prácticas que promueven la igualdad y la inclusión y proporcionan un marco para abordar la diversidad de manera justa y equitativa. Siguiente, por favor. Y bueno, pues ya aquí, ya adecuado a México, pues tenemos la Ley General de Educación, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el reglamento de la Ley General. Entonces, aquí tenemos el artículo 7, en donde nos habla que define el derecho de todos los ciudadanos a recibir educación y promueve la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. En el artículo 8 promueve la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales y la adecuación de los programas educativos para atender su diversidad. Para la Ley General, la inclusión de las personas con discapacidad son dos artículos importantes porque en el 4 establece el derecho de las personas con discapacidad a acceder a una educación inclusiva adecuada a sus necesidades. Y el artículo 7 define las medidas que deben tomar las instituciones educativas para garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidad. Dentro del reglamento de la Ley de Educación, lo sustenta el artículo 21 que establece las disposiciones para asegurar la adaptación del currículo y los métodos de enseñanza para atender la diversidad en el aula. Y el artículo 22 y 23 relacionados con la capacitación del personal educativo para manejar la diversidad y la inclusión en las aulas. Y bueno, pues la siguiente, por favor. En México, varios marcos legales y políticas regulan el sistema educativo desde una perspectiva de género, con el objetivo de promover la igualdad y prevenir la discriminación. Y tenemos lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley General de Educación y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Entre ellas, por ejemplo, la Ley de Educación menciona la igualdad de acceso a la educación sin discriminación de género y señala disposiciones para promover la igualdad de oportunidades y la eliminación de estereotipos de género en el currículo y en la práctica educativa. Para la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, promueve políticas y programas que buscan reducir las desigualdades de género en el acceso y calidad educativa. Siguiente, por favor. Ok. Aquí, bueno, pues está la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, las normas oficiales mexicanas, el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación, estrategias del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Educación y la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, si ustedes pueden observar, existen muchas leyes que regulan y que nos argumenta tanto la equidad de género como la discriminación, como todos los temas que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque es importante tener el conocimiento y que pues qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando. Y ahora que ha tenido mucho auge, por ejemplo, lo que es Sin Mujeres, que explora integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas educativos para garantizar que la igualdad de oportunidades sea una realidad en el sistema. Siguiente, por favor. Está el Instituto Nacional de los Adultos, que implementa programas de alfabetización y educación para adultos que incluyen un enfoque de género para asegurar que las mujeres y otros grupos marginados tengan acceso equitativo a oportunidades educativas. Y están nuestros programas de estudios que constantemente la SEP revisa y actualiza los programas y planes de estudio para asegurar que incluyan perspectivas de género, promoviendo la igualdad, eliminando estereotipos en los contenidos educativos. Estos marcos y políticas buscan garantizar que el sistema educativo mexicano sea inclusivo y equitativo, promoviendo la igualdad de género y combatiendo la discriminación en el ámbito educativo. Y esto, pues también nosotros como agentes sociales también se promueve dentro de las escuelas, invitando a, aquí, bueno, les llamamos alcaldías, y en las alcaldías se solicita pláticas de prevención, pláticas en donde les dan pues cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, en donde incluyen estrategias y a veces sociodramas abarcando toda esa parte que a veces nosotros nos faltan esos elementos, esos conceptos, pero sí es muy importante tener conocimiento de ellos. Siguiente, por favor. En México, estudios diversos confirman la existencia de segmentos excluidos y profundas asimetrías educativas, aunque algunos indicadores del sector educativo han mejorado con el tiempo, las brechas regionales y otras desigualdades se han mantenido estables durante las últimas décadas. Comparado con países desarrollados, México presenta una alta desigualdad educativa, según Smelker. Los estudiantes más pobres enfrentan serias desventajas, acceden menos a la educación, permanecen menos tiempo en la escuela, tienen trayectorias educativas más irregulares, aprenden menos y lo que aprenden tiene menos utilidad para su vida presente y futura. Y en esta cuestión, sí, los estudiantes que no tienen recursos, es muy difícil que ellos den una continuidad a tener una preparatoria o tener una universidad. Lo máximo que aspiran a veces es la primaria y en pocas ocasiones la secundaria. Dejan sus estudios a la mitad de ciclo escolar. Ellos mismos, por la falta y escasez que tienen de alimentos, por la falta de motivación, por los mismos padres que no los llevan a la escuela. Entonces, no nada más es una cuestión de ser pobre, sino también implica
otras situaciones en las que también la cuestión física a la edad que tienen los chicos, pues es muy importante porque están en crecimiento. Entonces, esto va a repercutir y prefieren dejar el aula, prefieren dejar la educación y continuar con algo que sea más significativo para ellos en una cuestión que sea más remunerada. Siguiente, por favor. Estas son las garantías individuales y los derechos humanos. Están las definiciones y el contexto. Dentro de las garantías individuales es el conjunto de derechos y protecciones fundamentales que aseguran el respeto y la protección de la dignidad humana, con el objetivo de salvaguardar la libertad y la igualdad de los individuos frente al poder y el Estado y otros actores. La relevancia en derechos humanos de las mujeres. Aseguran que las mujeres gozan de los mismos derechos y protecciones que los hombres, además de medidas específicas para abordar desigualdades históricas y discriminación. Dentro están nuestras principales garantías individuales. Bueno, pues estamos al derecho a la vida, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la igualdad ante la ley, la igualdad de trato sin discriminación por género u otras características. Siguiente, por favor. Estas garantías específicas para las mujeres son los derechos fundamentales, que es el derecho a la igualdad de género, el derecho a la protección contra la violencia de género, medidas específicas contra la violencia doméstica, acoso sexual y otras formas de violencia, el derecho a la salud sexual y reproductiva, acceso de salud adecuados, incluyendo la planificación familiar y atención prenatal, protecciones adicionales. Y ahora ya hay también un derecho a las cuestiones de toma de decisiones en cuestiones de obstetricia. Están mencionando mucho en el radio que pues tienen derecho a decidir y no a juzgar, por ejemplo, los médicos, ¿no? En la cuestión, ya tienes muchos hijos, mira, te voy a quitar la matriz, o algunos dicen, pues tú tienes la culpa, por eso tienes tantos hijos. Entonces, todo eso es también una forma de discriminación hacia la mujer. Entonces, ahorita se está promocionando y se están dando en difusión por medio del radio este tipo de prácticas, ¿no? Que también los médicos llegan a tener, no generalizo, son algunos. Derecho a la salud, acceso a la justicia, facilitar que las mujeres puedan denunciar violaciones de sus derechos y obtener justicia, educación y participación, garantizar que las mujeres tengan acceso a educación y oportunidades para participar en la toma de decisiones. Siguiente. ¿Cuáles son nuestros desafíos actuales? Pues todavía tenemos una implementación ineficaz, nos falta mucho por hacer. Son temas relativamente nuevos, innovadores, que marcan una trayectoria y claro que también van a marcar una cuestión histórica, cultural, social, que a pesar de las leyes y normas, todavía la aplicación de ellas llega a ser deficiente. Hay todavía una resistencia cultural y social. Hay normas y tradiciones que perpetúan la discriminación y violencia contra las mujeres, la falta de recursos y capacitación, la insuficiencia de recursos y formación para abordar las necesidades específicas de las mujeres. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Se tiene que continuar y fortalecer la legislación, asegurar que las leyes se implementen y se ajusten para abordar las necesidades cambiantes de las mujeres, promover la educación y sensibilización, campañas para cambiar actitudes y aumentar la conciencia sobre la igualdad de género, el apoyo institucional, mejorar la capacitación de funcionarios y la coordinación entre organismos para una respuesta integral a las violaciones de derechos. Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí tenemos lo que son los derechos humanos, la universalidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el género, la importancia del enfoque de género. Los derechos humanos son los que pertenecen a todas las personas
por el hecho de ser humanas. Incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En el siguiente, estos derechos son inalienables, interdependientes, indivisibles. Esto significa que no pueden ser renunciados, y la violación de un derecho afecta a los demás. La Declaración de los Derechos Humanos es un documento fundamental porque está establecido desde 1948, y que ya lo veíamos, que establece que los derechos básicos son para todos y la influencia clave en la normativa y la práctica de derechos a nivel global. Los derechos humanos y el género, el reconocimiento de las desigualdades específicas basadas en el género que afectan a las mujeres y cómo estas desigualdades deben ser abordadas para garantizar una igualdad real. La importancia del enfoque de género, el reconocimiento de desigualdades. Las mujeres enfrentan barreras específicas en el acceso y la realización de sus derechos, debido a normas culturales, violencia de género y desigualdades estructurales. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos volver a ver todos los derechos fundamentales, que son muchos: a la no discriminación, derechos a la salud sexual reproductiva, planificación familiar, a la legislación y protección, a la igualdad salarial, al acceso de recursos, a la educación y participación. Entonces, como podrán ver, hay mucho sustento y mucha tela de dónde cortar, y sí requiere un análisis profundo cada uno de ellos y cómo impacta. Aquí la pregunta sería: ¿cómo impacta en mi vida cotidiana? ¿Cómo impacta en mi campo laboral? ¿Qué es lo que yo sé de derechos humanos? ¿Qué es lo que sé acerca de violencia de género? ¿Cuáles son una igualdad salarial? ¿Qué es la educación y participación? Y son cuestiones básicas y elementales para poder nosotros entonces sí referirnos, sí tener un sustento y hablar siempre con lo que nosotros sabemos. Siguiente, por favor. Y la siguiente, bueno, pues aquí tenemos nuestros desafíos actuales, igual como en las anteriores. Todavía falta mucho por hacer. Todavía falta, yo creo que el punto álgido de estos derechos, de estos acuerdos, de todo lo que hemos visto, tiene que ver mucho con la sensibilización. Si no están sensibilizados, si no hay una parte antes de llegar a un estudio, si no tenemos esa sensibilización hacia lo que quiero hacer, hacia una investigación, es muy difícil poder a veces llevar a cabo, entender, tener una mejor comprensión. A veces pues nada más nos dicen, bueno, es violencia y discriminación, es estructural y muchas mujeres se han enfrentado a la violencia en el hogar. Yo les aseguro que tenemos muchos conocidos, que sabemos de casos y que a veces nosotros el escuchar, pues nos quedamos muchas de las ocasiones de brazos cruzados, o muchos con una cuestión de que ¿cómo le ayudo? Y no sé cómo ayudarte, ¿no? ¿Cómo le hago para sacar adelante lo que tú estás viviendo? Si no nos queda a nosotros claro, si no tenemos esa empatía, es muy difícil a veces entender los temas. Y los vamos entendiendo hasta que van pasando. Desgraciadamente, cuando nosotros tenemos o alguno de nuestros cercanos tienen alguna situación que por educativa, laboral, que porque el jefe ya me mira feo, o porque soy mujer, o porque soy hombre, o porque X, Y y Z, es ahí a donde nosotros nos empezamos a sensibilizar. Pero también nosotros como investigadores, como educadores, tenemos esa obligación de sí saber qué es lo que nosotros podemos mejorar dentro de nuestro ámbito, cómo podemos ayudar a los demás, y bueno, pues es el conocimiento. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué podemos hacer como estrategia para la
protección y promoción de los derechos. Tenemos desde nuestras reformas legales y políticas, desde revisar y adaptar las leyes para actualizar y mejorar las leyes. Es decir, a veces se tienen que reformar de acuerdo a los momentos que el país está viviendo, al contexto, hacia la cuestión de actualizar y mejorar de una manera más efectiva para las desigualdades y violaciones de los derechos. Dentro de las políticas inclusivas, desarrollar políticas públicas que promuevan la igualdad de género y proporcionen recursos adecuados para su implementación. Lo que yo les decía, la educación y sensibilización, a partir de que pues tenemos las campañas de concientización e implementar programas educativos y campañas para cambiar las actitudes y prácticas discriminatorias. La formación, capacitar a profesionales y funcionarios en temas de derechos humanos de género para mejorar la respuesta a las violencias. El fortalecimiento institucional, apoyo a organismos de protección, fortalecer las instituciones encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos, la coordinación y recursos, asegurar una adecuada coordinación entre organismos y recursos suficientes para una respuesta efectiva de derechos. Entonces, teniendo en consideración que nuestra formación y sobre todo lo que se están ahorita adentrando, se van a dar cuenta que hay mucho por hacer y que las temáticas que se están abordando tienen impacto y un impacto incluso social, económico, educativo, donde ustedes quieran aterrizar, van a tener una gama de posibilidades para poder mejorar, ¿sí? Porque esto pues tiene que cambiar y nosotros somos esa parte. Vamos a ayudar a mejorar lo que somos y lo que son aquellos quienes estamos responsables de la educación. Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí ya está toda la cuestión de dónde fueron tomados los textos, las fuentes, porque todo ello tiene una fundamentación, como yo les decía anteriormente, pero también nos da pauta a todavía vamos a internarnos más. ¿Qué más podemos descubrir? Y esto pues va a ser como los temas para que ustedes puedan desarrollarlos más adelante. Pues muchísimas gracias por su atención.